Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Enoc Carvajal Castellanos, estudiante de agronomía. Pertenezco al SEAD Facatativá. El día de hoy desarrollaremos la tarea cero, reconocer la microbiología y sus contribuciones a la agricultura sostenible. Microbiología de suelos, número de grupo 303019A 1141. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? Entonces, podemos identificar que una vez iniciado esta presentación, se tocarán temas acerca de la microbiología, sus funciones, la importancia y algunos de los tratamientos que se realizan o procesos que se realizan gracias a esto. Inicialmente, como qué estudia la microbiología y por qué es importante, podemos inferir en la palabra microbiología. ¿De qué manera? La palabra micro, que nos indica que es algo en tamaño pequeño, y la palabra biología, que nos indica que es algo vivo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la microbiología es el estudio o es una ciencia básica, una ciencia que estudia los microorganismos que se tienen o que existen. La microbiología estudia algunas de estas funciones, estudia la diversidad, la evolución de las células microbianas. Esta es de suma importancia, ya que gracias a ella, a la microbiología, se han desarrollado conocimientos complejos, bases químicas y físicas de la vida, identificando similitudes de diferentes células. Esto quiere decir que la microbiología nos ha permitido desarrollar, más allá de conceptos, identificar bases químicas de diferentes componentes a los que podemos acceder, claramente con un estudio realizado, con la pedagogía que usa la identificación de de los microorganismos. ¿Cuál es la principal diferencia entre los organismos procariotas y eucariotas? Tenemos acá dos organismos, los cuales son procariotas y los cuales son eucariotas. La diferencia de estos dos base en el núcleo. ¿Qué quiere decir esto? En la parte de la célula eucariota se logra identificar el núcleo, que es allí donde se guarda todo el tema del ADN, que sería el material genético. Por otro lado, la célula procariota no contiene o no tiene un núcleo. Entonces, el almacenamiento genético del ADN lo encontramos en el citoplasma, que es la parte que estamos en este momento señalando en pantalla. ¿Cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles comprenden los eucariotas? Eucariotas y procariotas. Las células eucariotas comprenden. Aquí vamos a hacer una clasificación de qué células tienen o dónde podemos ver las células eucariotas y ejemplos de dónde podemos ver las células procariotas. Por ejemplo, las células eucariotas comprenden las células animales, o sea, todas las células de los animales y los seres vivos las encontramos y son eucariotas en animales, en células vegetales y en los hongos. Las células procariotas, que son estas células que, como lo veíamos anteriormente, no tienen un núcleo, son las que contienen las algas y la archea. El siguiente punto nos solicita explicar las 7 propiedades de las células microbianas. Estos procesos o propiedades de las células
son de suma importancia, ya que son estos procesos los que permiten identificar a una célula como tercero y conocer cómo funciona, cuál es el funcionamiento de las células dentro de ya un microorganismo, ya que es algo que es microscópico, que nosotros no estamos acostumbrados a ver, pero que ya está registrado y documentado. Entre ellas está el metabolismo, el cual es la capacidad de las células para recolectar nutrientes del ambiente y convertirlos en alimento. El crecimiento es un proceso de reproducción de las células. La evolución, que es la capacidad de la célula para crear una célula nueva con características mejoradas. ¿Qué quiere decir? Que la célula nueva en el proceso de evolución va a ser más resistente que la célula original. Diferenciación es la capacidad de crear células nuevas. Algunas células pueden formar nuevas estructuras como esporas. La comunicación es la capacidad de generar una comunicación entre las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Una comunicación mediante las mismas células, una comunicación intercelular. Intercambio. Intercambio genético. En este proceso se da cuando una célula transfiere y recibe nutrientes de otra célula para su bienestar y desarrollo. La motilidad es la capacidad que tiene una célula de trasladarse, de moverse de un lugar a otro. Estas son las 7 propiedades de las células microbianas. ¿Qué factores controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas? Los factores que controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones son dos. Las cuales son recurso y condiciones. ¿Qué quiere decir el recurso? Es el alimento disponible, el alimento que va a tener el microorganismo en su momento para poder desarrollarse. Y las condiciones son ya dirigidas a componentes como temperatura, pH y niveles de oxígeno, teniendo en cuenta que no todos los microorganismos pueden ser iguales y pueden ya sea sobrevivir o no en las condiciones que se puedan estar dando. Ya pueden ser cambios de temperatura, cambios de pH y los cambios de los niveles de oxígeno. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat o en el ambiente en el que viven? Principalmente para nosotros poder hacer esta clasificación, se puede realizar por el tipo de ecosistema. ¿Qué quiere decir el ecosistema? Es el medio. El medio puede ser acuático, puede ser un medio terrestre, puede ser un medio superior, y la clasificación en cuanto a presencia de oxígeno se puede realizar aerobio, que aerobio nos indica que requiere una presencia de oxígeno obligatoria, y de anaerobio, en la cual no requiere una presencia de oxígeno de una manera obligatoria. Hay unas clasificaciones que son las condiciones externas, que se clasifican o se separan en 6, que son las hipertermófilo, que es la supervivencia en altas temperaturas, el psicófilo, supervivencia en bajas temperaturas, acidófilo con un pH bajo, o ácido alcalófilo con un pH alto, alcalino, eh, barofilo con niveles de presión, que puede soportar los niveles de presión, ya sea bajo el agua o como se esté manejando, y el halofilo, que es el de los ecosistemas salados. Los microorganismos de suelos también, tenemos 5 hidrofilos que se encuentran que se encuentran presentes en el agua del suelo. Los atrobios presentes en la atmósfera del suelo, edafobios en el suelo, edafoxeno en el suelo y edafofilos en el suelo también.
Los microorganismos del suelo, pues claramente, como lo indica, están en el suelo, pero tenemos que tener en cuenta que el suelo no es siempre uno solo, sino que está dividido de diferentes maneras. ¿Cómo se clasifican las bacterias? De acuerdo a su forma de agrupación. En cocos. ¿Qué son los cocos? Son las formas que obtienen las bacterias. En este caso, los cocos son forma de esférica u ovoide. Bacillus en forma cilíndrica, espírilos en forma de espirales. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra o cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? Los microorganismos principalmente son la biomasa, es conocida como la biomasa más, con más porcentaje en la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que la veremos en todas partes. Por ejemplo, estos microorganismos se pueden encontrar en animales, en plantas, en agua, en desiertos, en cuencas del mar. En todos los sitios nombrados anteriormente y donde se encuentra alguno de los mencionados, se encontrará la presencia de microorganismos. Es por esto que es conocida como la biomasa con más presencia en el planeta. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Los microorganismos eficientes pueden comprender una gran diversidad microbiana con actividad fermentativa. La fermentación en la agricultura es un proceso de gran importancia, el cual se puede llevar a cabo o ejecutado en diferentes tipos de comercialización o disposición final de algunos productos. Los microorganismos eficientes favorecen la germinación de semillas, incrementan la floración, incrementan el crecimiento y desarrollo de frutos, incrementan la biomasa, incrementan la actividad fotosintética y la absorción del agua y nutrientes en las plantas. También reducen los tiempos de maduración de abonos orgánicos, en particular el composteo, lo cual ofrece importantes aplicaciones. Aquí caracterizo el tema de la maduración de abonos, porque es un gran beneficio para la producción agropecuaria y para el agro. ¿Qué quiere decir esto de madurar? Es la aceleración de un proceso de maduración para la obtención de nutrientes que me van a servir para la producción de alguna planta que esté, obviamente, trabajando. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? La bioremediación es de gran importancia ya que en la actualidad un tema tan competitivo como lo es los sistemas de producción, el alcance a la población, es allí donde se usan diferentes herbicidas y plaguicidas sin tener en cuenta la carga del suelo. ¿Qué es la carga o sobrecarga del suelo? El suelo nos ofrece unos nutrientes los cuales se pueden ir agotando de manera progresiva, por lo cual al tener unos cultivos de gran impacto, con una cosecha manipulada o acelerada, ya sea con diferentes químicos, el suelo pierde capacidades nutritivas. La bioremediación lo que nos ayuda es a hacer una asociatividad para que la tierra pueda recuperar algunos de sus nutrientes debido a la actividad que se está realizando en ella. ¿Qué estrategia de bioremediación le llama la atención y por qué? El método de compostaje me llama la atención eh, porque tiene varias ventajas. Principalmente es un método de aprovechamiento para las grandes cantidades de desechos que se pueden generar dentro de un sistema de producción agrícola, tanto en un sector rural como en un sector urbano, y se puede generar un gran provecho en cuanto a temas del agro que están hablando. Trámite de la producción de sustratos nutritivos con cambios en tiempos cortos, lo que mencionábamos, un abono bien tenido, o la aceleración de la
de los microorganismos en el tema de descomposición. Es de gran ayuda. Ofrece soluciones a las problemáticas de erosión, aridez, acidez y resequedad.